Bendecido, bendecida, gracias por sintonizarte. Habla tu hermano y amigo Conrad Casanova. Vamos a estar compartiendo por unos minutos un consejo de la palabra de Dios, pero permíteme orar. Padre bueno, Padre celestial, gracias por esta oportunidad que me das de compartir con tu palabra. Gracias por los oídos de estas ovejas preciosas que me prestas en cualquiera que sea la plataforma en la que estén sintonizando. Espíritu del Dios vivo, haz lo que solamente tú sabes hacer, no por fuerza, no por poder, sino por tu espíritu. Trasciende las ondas cibernéticas, las redes sociales. Habla, Señor amado. Tu palabra es viva, es eficaz, es enérgica, está llena de energía, de tu esencia misma. Cambia, Señor amado, transforma las vidas de aquellos que se conectan a escuchar este tiempo, Señor. Dale tu sabiduría, trae luz donde haya tinieblas, quita las vendas de la oscuridad, que se caigan las vendas de las tinieblas. Trae libertad a los cautivos, Señor amado. Trae alegría al que esté triste, trae esperanza al que esté desanimado y deprimido. Gracias porque tú haces que lo que hablemos aquí repercusiones 100,000 veces más de la forma que aplique a cada cual, porque tu palabra, como dije, es viva y eficaz y la situación de cada cual es diferente. So you can customize this word. Tú puedes actualizar esta palabra, personalizarla a cada cual que está aquí conmigo al alcance de mi voz, Señor. Escóndeme detrás de ti. Usa mi mente para pensar. Usa mis labios para hablar. Todo tú, nada yo, Señor amado. Escóndeme detrás de ti, Jesús, que te puedan ver a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero tocar un tema un poquito controversial. El título que le voy a dar a la gracia de Dios, licencia para pecar. Y es un estudio que Dios me está poniendo en el corazón que comparta. Estoy haciendo una interrupción de la vida interrumpida que quiero terminar ya pronto, pero tengo que ser sensible al Espíritu de Dios, y lo que Él quiere hablar es esto hoy. Alguien tiene que escucharlo, y estoy hablando sin notas porque tenía pensado hacer otra cosa hoy y Dios me pidió que hiciera este video. Muchas personas tienen esta mentalidad de que Dios está enojado con ellos, de que está esperando de que cometan un error para Dios fulminarlos con un relámpago. Piensan que ayer Dios estaba contento conmigo, pero hoy quizás está molesto. Y yo quiero dejarte saber que el único día que Dios estuvo enojado contigo o conmigo o con el ser humano fue el día en que Jesús tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nuestros pecados. Jesús pagó el precio que nos correspondía a nosotros, tomó nuestro lugar, asumió la personalidad de pecado. Esa fue la copa que Él no quería beber, la consumió por completa, se tornó pecado por nosotros, asumió todos los pecados de la humanidad, y fue la forma en que pudo ir al infierno a pagar el precio del pecado y de la muerte. De otra forma, el infierno no lo hubiera podido recibir porque él era inocente, pero al Dios tornarlo en pecado, en ese momento él pagó el precio. Hay una escritura en el Isaías capítulo 54, en el verso 9 y 10 dice: esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré.
Podrán moverse los montes, perdón, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Ahí mismo en el antiguo pacto Dios te está confirmando que ya Él no está más enojado contigo ni se va a volver a enojar. Así que eso contesta la primera premisa o pregunta de lo que queremos hablar hoy. En el Evangelio de Juan hay dos detalles bien interesantes, y considera que cuando Juan está escribiendo este Evangelio, lo está escribiendo desde el punto de vista retrospectivo. Ya todos los sucesos pasaron y ahora Juan está hablando desde el punto de vista de que él ahora entiende qué fue lo que pasó y por qué Jesús hizo cada cosa que hizo. Así que nos está dando desde un punto de vista introspectivo y retrospectivo a la misma vez los sucesos que él está relatando en su evangelio. Y por ejemplo nos dice en el capítulo 1, en el verso 17, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso en Juan 1, verso 17. Hay una ocasión en Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, me parece que es. En el verso 31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él. Te está explicando claramente que él está hablando a los judíos que creyeron en él. No está hablando a los puertorriqueños que han creído en él. No está hablando a los estadounidenses que han creído en él. No está hablando a los mexicanos que han creído en él. No está hablando a llenar el blanco a la nacionalidad de la cual seas. Le está hablando a los judíos que habían creído en él. Gente que eran expertos en la ley de Moisés y sus 613 mandamientos. Así que Jesús le está hablando aquí a los judíos que habían creído en él y que eran expertos en la ley, fuera fariseo, fuera escriba, fuera ama de casa, fuera trabajador, carpintero o la profesión que tenía. Si eras judío desde pequeño se te instruyó en los 5 libros de Moisés, o eres una persona que está familiarizada con la ley escrita por Moisés. Y Jesús le dice a esta gente: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Wait a second, espera un momento. Le está hablando a gente que está aware, que está consciente de la ley de Moisés y que piensan que la ley de Moisés es la verdad. Y le está diciendo: está bien que permanezcan en eso, pero y van a ser verdaderamente mis discípulos. Si me siguen a mí, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿De qué los va a hacer libres la verdad si ya ellos conocen lo que ellos entienden que es la verdad? ¿Te acuerdas que en el Salmo, anteriormente te dije que en el primer capítulo de Juan dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo, por Jesús? Jesús está hablando: y conocerá la verdad, me van a conocer a mí, y yo los voy a hacer libres. Mi verdad, mi gracia, la gracia de Dios los va a hacer libres de todas estas series de regulaciones, de todas estas series de mandatos y leyes que son imposibles de cumplir, y van a ser verdaderamente libres. Hay una escritura
Déjame no ir allá todavía. Si vamos a Romanos capítulo 5, y voy a leer ahora de la versión, la nueva traducción viviente, desde el verso 15. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, dice el verso 18, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo, el morir en la cruz y tomar nuestro lugar, trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. Hay un verso, no me acuerdo ahora mismo exactamente, para una próxima ocasión se lo busco, pero hay un verso en Hebreos que dice que con un solo pecado, con un solo sacrificio, Jesús perfeccionó a los santos para siempre. Adán, como era el prototipo de la humanidad que iba a descender a partir de él, al tomar la decisión de traicionar la confianza que Dios le dio, el prototipo que él era se infectó y todo lo que salió, que nació de él, ya venía con ese germen de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que tú no le tienes que enseñar a un niño a hacer cosas incorrectas, ya lo trae innato. Hay que enseñarlo a caminar, a hacer las cosas en el orden en que se conlleva. De la misma forma, Jesús vino como el prototipo del hombre espiritual, y en su perfección, y que hizo todo lo bien y cumplió toda la ley. Su sacrificio, ese solo acto de justicia, cuando tú le recibes a Él como Salvador, Señor, te hace justo. Ahora, escúchame bien claro, porque las personas que van a escuchar esto pueden sacar esto de contexto. Yo no estoy diciendo esta cuestión de salvo, siempre salvo. Aunque solamente Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Yo sí te puedo decir por la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Me parece que decía en Hechos 10:38. Vino a desatar, a desamarrar las obras del diablo. Pero el diablo no puede deshacer la obra de Cristo. Si fuera así, entonces Cristo tenía que venir a morir cada día por cada error que nosotros hacemos. Y con un solo sacrificio, Él perfeccionó a los santos para siempre. Muchas veces se juzga la conducta de una persona cuando acepta al Señor y aún está cometiendo errores de su pasada naturaleza.
y se le juzga por un comportamiento cuando todavía el proceso aunque es santo y es perfecto la persona que acepta a Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice que cuando uno nació de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En griego y en algunas versiones en inglés dice que las cosas viejas pasaron, aquí se están volviendo nuevas. Nosotros somos tres partes, somos alma, espíritu y cuerpo. Nuestro espíritu fue regenerado y es perfecto como Jesús es perfecto. Y fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, dice en Efesios en el capítulo 1. Y tú te acuerdas de esas jaleas que hacían nuestras abuelas antes y después le ponían un sello al frasco. Quiere decir que ese sello no entraba la contaminación de afuera ni lo de adentro se derramaba para tampoco. Así que cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti por causa del sacrificio de Jesús y que tu espíritu es perfecto como Jesús es perfecto, Él viene a sellar eso. Así que lo bueno que Él ha puesto en ti no se pierde y lo que viene de afuera a atacar no te contamina. Sin embargo, hay dos partes de tu ser que no han sido regeneradas, que fueron tu cuerpo. Tu cuerpo se quedó igual cuando naciste de nuevo. Y tu mente, tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones, sentimientos, no cambió, se quedó igual. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestra mente para poder manifestar. Una vez que tú aceptas al Señor, ya la ley de Moisés, tú no tienes que estar sujeto a la ley de Moisés de los 613 mandamientos. Estás sujeto a escuchar la voz del Espíritu Santo, a recibir lo que Jesús hizo, creerlo y manifestarlo. Es cuestión de creer y manifestar. En el Antiguo Testamento, si tú te fijas, el patrón del Antiguo Testamento es que si tú haces algo, Dios hace algo. Tú ves en Deuteronomio 28, si haces esto, la bendición te va a alcanzar. Si haces esta otra cosa, te va a pasar esto bueno. Pero entonces después del capítulo 14, del verso 14, comienza a decir, y si no haces esto, te va a pasar esto. El patrón del Antiguo Testamento es que tú hagas y Dios hace. ¿Por qué? Porque era una nación que creían en bartering, en hacer trueque, en intercambio, en negociación. Por eso es que cuando Jesús cuenta la parábola de esta gente que un dueño de un negocio fue a ofrecerles trabajo porque están sin trabajo, vénganse. Y dice que los primeros que fueron a trabajar, quisieron negociar que se le pagara tanto. A los demás que fueron cogiendo, él les dijo, les voy a dar lo que es justo. Cuando él le empieza a pagar a los últimos que llegaron lo que él creía que era justo, entonces los que fueron primero, que negociaron y quisieron la misma cantidad que le está dando a los otros, están pensando, bueno, pues entonces nosotros nos van a dar más, porque empezamos más temprano. Pero cuando él le da lo que ellos negociaron por la mañana, se molestan. Dice, pero nosotros vinimos primero y trabajamos más duro. Wait a second. Yo les iba a pagar lo que yo les quería pagar, pero ustedes quisieron negociar un contrato. Yo estoy honrando mi contrato. Si yo le quise dar a los otros lo que les quise dar, no te moleste porque yo estoy usando gracia hacia ellos. Ya que estamos hablando de dos pactos completamente diferentes. Uno era básicamente un negociable, mientras el otro está basado en el sacrificio terminado de Jesús. Alguien puede decir, y esta es una pregunta que me han hecho, Conrad, pero si tú enseñas esto, ¿no le estás dando licencia para pecar a las personas? Mi amor, la gente está pecando sin licencia. Y honestamente, yo considero que una persona que quiere continuar pecando y haciendo lo malo, definitivamente no ha tenido una experiencia personal con Jesús, porque cuando tú tienes una experiencia personal con Jesús y Él te muestra su bondad
y Él te sana de tus cosas con las que estás lidiando y te estabiliza y te muestra su amor y te abraza y te da cariño y te muestra su bondad. Una persona que está consciente de la gracia de Jesús, cuando viene la tentación no dicen, ok, voy a pecar, Él me va a perdonar de todas formas. No, una persona va a pensar, yo no le puedo hacer esto a Jesús después de todo lo que Él ha hecho por mí, esto no puedo ser tan ingrato. Hay una escritura que se saca mucho de contexto en Hebreos, el capítulo 10, en el verso 26. Habla de que, vamos a ir allá, en el verso 26, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y por ahí sigue. La gente saca esto de contexto a que si tú estás pecando deliberadamente, estás pisoteando la sangre de Jesús, estás tomando por inmundo el pecado, el sacrificio de Dios y los próximos versos que venían después de eso. Pero la Biblia hay que leerla en contexto. Si no lo lees en contexto, you just get it con. Recibes algo que estás sacando algo fuera de contexto y estás creando una enseñanza errónea. Y si tú lees el capítulo completo del capítulo 10 de Hebreos, ¿a quién fue escrito el libro de los Hebreos? A los mismos judíos o hebreos que Jesús le habló en Juan 8, te expliqué, que conocían la verdad de la ley. Y la verdad de la ley era que había que hacer unos sacrificios con animales. Léelo, te lo dejo de asignación. No me juzgues, no me tires pedradas. Mira el capítulo, léelo para que veas el contexto del verso 26. Estamos hablando de personas que son judíos, son hebreos, que nacieron de nuevo y estaban antes bajo la ley de Moisés, hacer los sacrificios de la ley con animales y derramamiento de sangre, y ya conocen del sacrificio de Jesús, ya conocen del precio que Jesús pagó, ya conocen de todo el sacrificio perfecto que Jesús cumplió, lo recibieron como su Señor y Salvador, y ahora están considerando volver para atrás a sacrificar animales en vez de aceptar el perdón de pecados que Jesús ya les dio y recibir el sacrificio de Jesús. Y by the way, seas cristiano o no cristiano, cualquier persona cualquier pecado que tú hagas, cualquier error que decidas hacer, posiblemente es deliberado. ¿Por qué? Porque para tú caer hacer un tipo de pecado, tienes que haber estado pensando y tienes que haber cogido la carnada y decidir hacerlo a sabiendas de que estaba mal. Que hay otra escritura que te quiero mostrar en Gálatas 5, en el verso 4. Vamos a leer desde el verso 3. Dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés, las 613 mandamientos. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Vuelvo a repetirte, como te dije al principio, un cristiano puede cometer errores, pero eso no va a deshacer la obra que Jesús hizo. Realmente, calíbrate con Dios. Ok, Señor, lo hice mal, ayúdame. Te arrepientes, recibe la gracia de Dios, sigue hacia adelante. De todas formas, Dios te vio perdonado. Nosotros somos los que nos vemos como, ay Dios, tengo que buscar otra vez, y empiezan muchos con
cuestión de autocastigarse, cometiste un error y dice, ay Dios mío, lo hice mal, ahora voy a leer el Nuevo Testamento completo en 2 horas y voy a orar 5 horas más y no voy a ver la internet en una semana entera y no voy a ver el televisor tampoco. Y a los 2 días vuelves y cometes la misma metida de patas. Y vuelves al mismo proceso, vuelves a la misma, al mismo autocastigo. Cuando lo único que tienes que hacer es sacudirte, mira Señor, sabe que metí las patas, sigue, recibo tu perdón, sigue trabajando conmigo. En la medida que tú te metas con Dios, en la medida que tú busques más de Dios, en la medida que tú te acerques a Dios, que sigas teniendo comunión con Dios, Dios te va a honrar y Dios te va a mostrar su gracia. Termino con esta escritura en el verso en Romanos Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Esto es bastante carne para compartir, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda en esta serie de enseñanzas llevando esta línea. Pero sí quiero someter a tu consideración que posiblemente, vamos a ver cómo puedo explicarle esto. Ustedes saben, yo siempre le he enseñado a mis hijos cuando les he dado tutoría en alguna clase que tienen alguna dificultad, particularmente, digamos, álgebra, algún tipo de matemática. Hay diferentes maneras. Tú sabes que el profesor te da en la escuela, mientras estás en la clase, te da una forma de llegar a un resultado. Y el niño se va con ese resultado en la mente. Sin embargo, cuando vienen, por ejemplo, a la casa y yo les explicaba, dice, no papi, pero es que la maestra me lo enseñó de esta forma. Y entonces yo le explico, mira, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado si es comprobable matemáticamente que esta es la manera de hacerlo. Y entonces le enseñaba, mira, hazlo a la forma que la maestra te está enseñando. Yo lo voy a hacer de estas 2 maneras que yo te estoy tratando de explicar. Y vamos a ver si el resultado que tú tienes da el mismo resultado que yo tengo acá. Y efectivamente, estoy hablando en el caso particular de mi hija Andrea, que ya peleaba mucho conmigo. Papi, no, pero es que la maestra dijo así, ok, pero te estoy enseñando. Y finalmente ella se dio cuenta a través de los años que, aunque yo le enseñaba quizás una ruta diferente a lo que se le estaba enseñando como regla general, llegaba al mismo resultado por un camino menos complicado, por un camino menos largo del que ella le habían enseñado en la escuela. Y entonces finalmente ella dejó de porfiarme, de dejar de no creer que habían otras maneras de llegar al mismo lugar. Te explico esto porque sé que siempre va a haber alguien que me va a crucificar por lo que estoy enseñando hoy. Y que si estás criticando la ley, mira, si la ley funciona para ti, y te acabo de leer lo que dice en Gálatas 5, si tú piensas que te puedes hacer justo por obedecer la ley, fantástico. Si eso funciona para ti,
fantástico, pero no se lo trates de imponer a todo el mundo, porque no todo el mundo funciona igual que tú. Y la razón por la que te dije el anterior ejemplo de enseñar a mi hija las diferentes formas de llegar al mismo resultado es que para mí yo he visto que yo puedo alcanzar más gente para el Evangelio, para el reino de Dios, hablándole sobre la gracia de Dios. Yo no tengo que estarle dando latigazos a la gente ni hablándole de las cosas que están haciendo mal. Ya ellos las saben. El Espíritu Santo es el que tiene que darles convicción de pecado, de que están haciendo las cosas mal. Sí hay verdades absolutas en la Biblia que nadie puede pasar ni irse por encima ni anularlas. Pero dicen, me parece que es en Hebreos 7:8, que si el primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiese habido necesidad de un segundo pacto. Come on. I'm sorry si te estoy rompiendo el idealismo que tienes de Moisés. Moisés no era perfecto. Moisés despersonificaba todo en reglas y regulaciones, igual que los fariseos. Y lamentablemente era un ser humano con inconsistencias como tenemos cualquiera de nosotros. Él mismo escribió de él mismo que no había hombre más manso en el planeta que él. Y sin embargo, si era tan manso como él decía que era, reventó las tablas de los mandamientos cuando vio que la gente se había ido hacia otra línea y estaban celebrando dioses ajenos. Si tú eres manso, tú no, y la ley era tan perfecta porque venía de Dios, tú no haces eso con algo que viene de la mano de Dios directamente. Anyway, Jesús pagó el precio. Y de hecho, si tú ves a Jesús operando, Jesús vino a operar como un profeta del antiguo pacto. O sea, si tú lees los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, Jesús está cumpliendo toda la ley. Ni una tilde ni una jota dejó de cumplir. Era un examen imposible de pasar, así que Él lo pasó por ti y por mí y nos dijo, aquí está la nota, aquí ya pasé el examen, aquí tienes el diploma, lo único que tienes que hacer es seguirme. No tienes que hacer nada de eso de la ley de Moisés. Era imposible, yo lo hice por ti. Sígueme a mí ahora y mi gracia, mi persona, y serás verdaderamente libres. Pero es bien posible de que si algunas cosas no te están funcionando al día de hoy, es que es como si estuvieras usando tú sabes cuando cada cierto tiempo te mandan una tarjeta de crédito o tu tarjeta tiene una fecha de expiración y te dan una nueva y a veces la numeración cambia. Es posible o pudiera ser posible que algunas cosas no te estén funcionando porque estás usando la tarjeta de crédito del antiguo pacto cuando ya Jesús put everything on his Mastercard. Ya Jesús lo puso todo en su Mastercard para ti. Por eso es que Jesús decía cuando lo estaban crucificando y estaban haciendo aquellas cosas los soldados, el Señor, no les tomes en cuenta este pecado, put it on my account, ponlo en mi cuenta. Hay una escritura en Colosenses 2:14, me parece que dice que él anuló la tabla de los edictos que estaban escritos en contra nuestra. Y ya no somos culpables, ya Él pagó ese precio. ¿Sabes? Como cuando alguien va a un sitio y no tiene el dinero y otra persona dice, put it on my tab, ponlo en mi cuenta. Cada vez que tú cometes un error, cada vez que haces algo mal,
vas a pensar que lo fastidiaste, que ya no tienes arreglo. Sin embargo, Jesús te dice cada vez, Señor, Padre, acuérdate del precio que yo pagué, put it on my tab, ponlo en mi cuenta, no le cuentes esto, 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 no le cuentes este otro error, no le cuentes esto. Dice que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Pero también te preguntan qué quiere decir que podemos, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Estoy leyendo de Romanos 6, 15 y 16. En un momento dado tú tienes que hacer un pare. Porque aunque la gracia de Dios te va a alcanzar siempre y Dios siempre te ve como perdonado, el pecado tiene un efecto físico, un cuerpo, y cuando tú buscas que la paga del pecado es muerte, en el original es como cuando it's like a paycheck, es como un cheque. Cuando tú pones ciertas horas en un trabajo particular, cuando llega el día de pago tú recibes un cheque. Y es lo que más seguro tú puedes esperar de un empleo, que te paguen por la labor que hiciste. De la misma forma, la gracia te guarda hasta cierto grado de consecuencia, pero cuando tú quieres seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo mal, te va a llegar un paycheck, o se te va a acelerar el envejecimiento, o desarrollas alguna condición médica que no querías, o pagas alguna otra consecuencia en alguna relación que estés teniendo que no está en orden. Hay una consecuencia. La gracia la retrasa lo más posible, pero si tú insistes y quieres seguir insistiendo en pecar sin licencia, algún resultado no deseado te va a alcanzar. Espero que esta enseñanza del día de hoy te haya traído luz. Espero que te traiga libertad si estás en alguna área donde te sentías que Dios está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Dios dio a su Hijo por ti. Dios envió a Jesús a pagar el precio del pecado. Jesús mismo dijo, yo no vengo a condenar, yo vine a salvar al mundo. Deja que Dios trabaje contigo, deja que Dios te moldee, deja que Dios te calibre con Él. Que tienes un problema de comportamiento, un problema de que te comportas de cierta manera, mira, tenemos unos políticos que unos creen en Dios, otros no creen en Dios. Los que creen en Dios, de la forma en que se comportan, los que no creen en Dios, de la forma en que se comportan. ¿Y sabes qué? Dios no está juzgando la conducta de nadie. Él mira el corazón. Y una persona puede tener un problema de identidad, de conflicto de identidad, o de identidad múltiple, porque su raíz está bien, pero lo que está saliendo desde afuera se ve erróneo. Pero Dios está trabajando con esa persona, dale una oportunidad, no le esté dando macetazos porque no está actuando como tú actúas. Al fin y al cabo, cuando nacimos de nuevo, Jesús no nos despersonificó. Si tú eras un party animal antes de aceptar al Señor, guess what? Adivina qué, vas a seguir siendo un animal fiestero para la gloria de Dios. Si eres una persona que era elocuente antes de servirle a Dios, vas a seguir siendo una persona elocuente. Dios no tiene problema con la persona que Él te hizo que fueras. No trates de suprimirte o convertirte en algo que no eres y que Dios nunca te llamó a hacer, porque entonces estás abortando el plan de Dios. Pero si esto te trae libertad, gloria a Dios. Vamos a orar. Si hay alguien que no conoce al Señor y te gustaría
ser parte del reino de los cielos y que Jesús venga a vivir a tu vida y darle una oportunidad a que cambie, repite esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo creo con todo mi corazón que Jesús tomó mi lugar, que fue al infierno y pagó el precio de mi pecado por mí, que tú le resucitaste de los muertos y que Él está sentado a tu diestra. Lo recibo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de Dios, bienvenido al reino de los cielos. Conéctate con una buena iglesia que te enseñe la buena palabra de Dios. Y si eres una persona que le ha servido a Dios y que has tenido altibajos y te sientes abatido, te sientes cargada, te sientes abrumada por las exigencias de los fariseos del siglo XXI que siguen tratando de hacerte cumplir las 613 mandatos de Moisés, pues entonces déjame orar por ti. Espíritu del Dios vivo, yo te presento a este hermano, esta hermana que ha sintonizado en esta hora. Yo te pedí al principio que tu palabra cambiara las vidas de aquellos que eran expuestos a ella. Una vez que ellos comprueben tu palabra, una vez que ellos confirmen lo que se ha hablado aquí, vean por sus propios ojos que lo que tú dices es real, que ellos puedan ser verdaderamente, Señor, libres, que te conozcan a ti, Jesús, por quien vino la gracia y la verdad, para que puedan ser libres. Líbralos de toda carga. Tú dijiste que venir a mí los que están trabajados y cargados de hacer las cosas para tratar de ganar una justicia que ya yo pagué. Deja de hacer eso. Recibe el acto de justicia que hizo Jesús por ti. Recibe su obra terminada, recibe su gracia y entrégale todo ese self-performance, toda esa autoejecución tratando de alcanzar un favor que Él te lo dio. Si alguien te dijera que te va a regalar un carro, un Lamborghini, último modelo, pero que tienes que pagar $25,000 por el resto de tu vida cada mes, entonces eso no es un regalo, eso es una deuda. Sin embargo, Dios pagó el precio por ti, Dios te dio justicia, Dios te puso en una relación correcta con Dios. No tienes que estar tratando de cumplir X o Y demanda de la ley de Moisés para poder satisfacer lo que Jesús solamente pudo satisfacer para cumplir la ley y hacerte libre. Eso, ven a Él si estás cargado, si estás abrumado y cansado de tratar de hacer las cosas por las imposiciones y demandas de la religión. Entrégale eso a Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Su gracia, su amor y su bondad te van a librar de todo eso. Les amo. Sean bendecidos. Si te ayudó este video de alguna forma, compártelo con alguien más. Y déjame tus comentarios. Sean bendecidos. Hasta la próxima. Bye bye.